Imagina a una persona que está literalmente en la quiebra casi absoluta, ¿ok? Ujú. Y con sus últimos billetes en el bolsillo va a una tienda y decide comprarse un abrigo de piel de lujo. Uf, o sea, desde cualquier punto de vista de educación financiera eso es un desastre garantizado. Una irresponsabilidad tremenda. Totalmente. Pero, y aquí está lo fascinante de nuestra exploración de hoy, esa fue exactamente la jugada ilógica que le permitió a este individuo romper un bloqueo mental enorme y, fíjate, ganar $10,000 muy poco tiempo después. Es que es un caso que desafía por completo el sentido común, la verdad. Y creo que la razón por la que nos resulta tan chocante a quienes escuchamos esto es porque la gran mayoría operamos bajo un paradigma, digamos, muy distinto en el día a día. Claro, el paradigma de la supervivencia. Exacto. Cuando pensamos en el trabajo, en las relaciones, en el dinero, existe esta expectativa compartida de que hay que prepararse para una batalla campal. O sea, salimos a la calle y parece que entramos en una trinchera. Una competencia constante contra todos. Sí, la supervivencia del más apto, básicamente. Pues justo hoy vamos a examinar una propuesta que nos pide quitarnos esa armadura por completo. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda en nuestras fuentes. Hoy vamos a desmenuzar las notas, las anécdotas y los principios de un clásico absoluto, escrito por Florence Scovel Shinn, que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Un textazo de verdad. Sí, y la premisa central de este texto propone un cambio de perspectiva radical. O sea, dice que la vida no es una guerra, sino un juego dinámico, digamos, de dar y recibir. Aunque, y esto es vital aclararlo desde ya, no se trata de un juego de azar. Para nada. O sea, no se puede ganar ningún juego si se desconocen las reglas. Lógico, si juegas Monopolio y no sabes para qué son las casas, pues quiebras. Tal cual. O si alguien se sienta a jugar ajedrez creyendo que los peones se mueven como los caballos, pues va a perder la partida en 3 movimientos, ¿no? Por eso, el objetivo principal de nuestro análisis de hoy es desglosar la mecánica completa de este sistema. Y lo vamos a hacer sin omitir nada. Exacto, sin omitir ninguna de las leyes que menciona la autora. Queremos que, para quienes nos escuchan, quede clarísimo no solo qué propone el libro, sino cómo y por qué funciona esto a nivel mental y súper práctico. Bueno, pues para empezar a jugar, primero necesitamos entender el tablero. Y lo loco aquí es que el tablero principal no está allá afuera en el mundo físico. No, Está en el interior. O sea, todo comienza con una disección de la mente humana, que la autora divide en 3 planos muy distintos. así es. Y entender esta división es, digamos, el punto de partida innegociable. Tenemos el subconsciente, el consciente y el superconsciente. A ver, desempaca eso un poco para la audiencia. Claro. El subconsciente es descrito en los textos como una fuerza bruta. Es pura fuerza sin dirección propia. Se le compara mucho con el vapor de las máquinas o con la electricidad. O sea, tiene mucho poder, pero no sabe a dónde ir. Exactamente. Posee un poder inmenso para manifestar cosas en la realidad, pero opera como un sirviente ciego. Literalmente hace exactamente lo que se le ordena sin cuestionar la moralidad o si esa orden te conviene o te va a destruir. ¡Wow! Y el que da las órdenes es el consciente, ¿verdad? Lo que el texto llama la mente mortal o la mente carnal, Sí, esa es. que sería esta parte de nuestra psique que percibe los límites, la que lee las noticias de crisis, la que entra a ver la cuenta del banco y ve escasez, y toma nota de todas esas desgracias, ¿no? Así opera, sí. Básicamente, el consciente absorbe todo lo del mundo físico y le envía esas impresiones crudas, esos miedos, directamente al subconsciente. Y para completar la estructura nos falta el superconsciente, El plano superior, claro. que sería como la mente de Dios en cada persona, o el plano de las ideas perfectas. Sí, para ponerlo en términos que no suenen puramente místicos o religiosos, es ese estado donde reside la intuición más pura. Lo que Platón llamaba el modelo perfecto. Es esa versión de nuestra vida que no está para nada contaminada por el miedo o por las dudas del consciente. Hay una metáfora en los apuntes que me encantó que ilustra esto de una manera súper visual. Dice que la imaginación son, fíjate, las tijeras del espíritu. Las tijeras del espíritu, ¡uf! ¡Qué buena frase! Sí, y la idea es que nuestra imaginación está constantemente recortando imágenes en nuestra mente todo el día,
todos los días. Y esas imágenes son los planos que el subconsciente luego intenta fabricar en el mundo real. Es que esa metáfora de las tijeras es crucial porque subraya un mecanismo psicológico implacable. Y es que el subconsciente no tiene sentido del humor. Cero. Se lo toma todo en serio. Todo lo graba de manera súper literal. O sea, si un grupo de personas se reúne a tomar un café y se pasan, no sé, 2 horas quejándose de la economía, de enfermedades, de lo mal que está el país, el subconsciente toma esos temas de conversación como instrucciones directas. Esas son las formas que las famosas tijeras están recortando en ese momento. Exactamente. Fíjate que hay un ejemplo en el libro que ilustra lo peligroso que puede ser esto a largo plazo. Menciona el caso de una mujer que desde que era una niña le daba por vestirse de viuda por pura diversión. Ah, ¿sí? ¿La niña que jugaba a ser viuda? Sí, o sea, se ponía ropa negra, un velo largo, y a su familia le parecía pues una ocurrencia graciosa de niña, ¿no? Bueno, la historia cuenta que esta niña creció, se casó con un hombre al que amaba profundamente, pero súper poco tiempo después, él murió de verdad. ¡Qué fuerte! Y ella terminó vistiendo ese manto de viuda de forma real durante muchísimos años. O también está la historia de esta otra mujer, una mujer muy rica que bromeado todo el tiempo diciendo que se estaba preparando para ir a un asilo para pobres. Jugando con la escasez. Ajá, le parecía chistoso. Y debido a una serie de decisiones irracionales, pues terminó en la ruina total. Y mira, lo que esos ejemplos demuestran es el porqué detrás de todo este proceso mental. El subconsciente no tiene un filtro racional que diga, a ver, esto es solo una broma en una cena familiar. No voy a crear las condiciones para arruinarle la vida a esta persona. No juzga. Para nada. Simplemente recibe la imagen repetida de la viudez o de la ruina económica y comienza a alinear las acciones, las oportunidades y las percepciones de la persona directo hacia ese destino. A ver si esta analogía le funciona a la audiencia. Podríamos decir que el subconsciente es como una impresora 3D, pero una impresora ciega y automatizada. Ok, a ver, síguela. O sea, simplemente imprime cualquier archivo digital que tu mente consciente le envíe a través de tu imaginación. Si tú le envías el diseño de un monstruo, la impresora no se detiene a pensar, oye, este monstruo te va a comer. Claro, no le importa. No, usa toda su energía y sus filamentos y recursos para materializar al monstruo en tu sala. Me parece que esa analogía captura perfectamente el mecanismo del proceso. La impresora 3D no juzga el impacto de su creación. Y por eso, quejarse repetidamente de la mala suerte, pues crea patrones que parecen irrompibles. Como profecías autocumplidas. Tal cual. El texto menciona a alguien que repetía, pero todos los días. Decía, yo pierdo el autobús todos los días. Siempre pasa justo cuando estoy llegando a la esquina. Y bueno, al decir eso repetidamente, esta persona programó a su impresora 3D para que ajustara su ritmo de caminata. Sus distracciones mañaneras. Exacto, todo su sentido del tiempo se ajustó justo lo suficiente para garantizar que el autobús se le escapara en su cara siempre. ¡Wow! Entonces, si entendemos que esta maquinaria interna va a fabricar incansablemente lo que sea que le digamos, pues surge una urgencia inmediata por cambiar los archivos que le estamos mandando, ¿no? Urgencia total. Y esto nos lleva directo a la estrategia proactiva de este juego, a cómo preparamos el terreno para que sucedan cosas positivas, especialmente, bueno, en términos de prosperidad y dinero. Sí, aquí entramos de lleno en la dinámica de la fe activa. La premisa que plantea Florence Scovel Shinn es que la abundancia y las soluciones ya existen, allá, en ese plano superconsciente. Pero el individuo tiene que dar un paso demostrativo en este mundo físico para abrir el canal. O sea, no sirve solo sentarse a desear fuerte. No basta con desear algo. Hay que preparar el entorno como si eso que pides ya fuera una realidad inminente. Y aquí ella utiliza una imagen que me parece súper potente, que es excavar las fosas en el desierto. Ah, ¿la metáfora bíblica? Sí, hace referencia a este relato antiguo donde 3 reyes estaban atrapados en medio de un desierto y no tenían agua para sus tropas. Estaban desesperados. Y un profeta les dice, a ver, caben zanjas profundas en la arena seca. Sonaba absurdo. Totalmente absurdo. Les advierte que no van a haber viento ni lluvia por ningún lado, pero que aún así el valle se va a llenar de agua. La instrucción básica es prepararse físicamente para recibir lo que se pide, incluso cuando todos tus sentidos físicos te gritan que es imposible.
Es que el concepto de la fe activa requiere básicamente engañar al miedo de la mente consciente a través de la acción. Y hay casos muy documentados en las fuentes sobre esto. Mira, una mujer necesitaba alquilar un departamento en Nueva York. Que ya de por sí es difícil. Súper difícil. Y más en una época de escasez inmobiliaria extrema como la que narra el libro. Pero ella, en lugar de paralizarse por la ansiedad y llorar, fue a una tienda y compró mantas nuevas, sábanas nuevas, para ese departamento que aún ni siquiera había encontrado. ¡Guau! Compró las cobijas antes de tener la cama. Exacto. Y al comprar esas mantas, estaba cavando su fosa en el desierto. Le estaba enviando una señal irrevocable a su subconsciente de que el departamento ya era un hecho, ya era suyo. Y bueno, efectivamente, la oportunidad perfecta apareció casi de inmediato. También está la historia en las notas de otra mujer que quería abrir canales para recibir más ingresos. Y lo que hizo fue ir a comprar un abrecartas rosado. Un abrecartas muy elegante, sí. Sí, súper elegante, y lo compró simplemente para estar lista para abrir los cheques millonarios que esperaba recibir. O, a ver, volvamos al hombre del inicio del programa, el del abrigo de piel. El de los $10,000. Ese mero. Tenía solo, creo que unos $700 a su nombre para iniciar un negocio, pero va y se gasta 500 en un abrigo de lujo, o sea, casi todo su capital. Pero esa compra audaz lo hizo sentir tan próspero, se sintió tan millonario, que su actitud cambió por completo y terminó atrayendo un trato de $10,000 al mes siguiente. Sin embargo, y qué bueno que tocamos esto, aquí es vital hacer una distinción súper clara sobre cómo se piden las cosas en este juego. Sí, porque hay trampas. Muchas. El texto es muy enfático en que las peticiones deben hacerse, y cito textual, por la gracia y de una manera perfecta. Explícanos eso de manera perfecta, porque suena muy abstracto. Mira, el libro cita el caso de una mujer que pidió fervientemente recibir $1,000. Así, dijo, quiero $1,000 ya. Pero no especificó las condiciones bajo las cuales quería recibir ese dinero. Omitió los detalles de entrega. Exacto. ¿Y qué pasó? A los pocos días, su hija pequeña sufrió un accidente bastante grave y la mujer recibió, mágicamente, exactamente $1,000 como indemnización del seguro. ¡Ay, qué horror! O sea, la manifestación de los $1,000 ocurrió, la impresora 3D hizo su trabajo, pero a través de un canal completamente trágico. Por eso la autora insiste en añadir esa coletilla de por la gracia y de manera perfecta, para asegurar que el archivo que mandas no venga con virus, digamos. Bueno, a ver, pausemos aquí un segundo porque necesitamos profundizar en esto del dinero. Si analizamos la historia del abrigo carísimo o la señora comprando mantas cuando casi no hay fondos en la cuenta bancaria, Te escucho. desde una perspectiva lógica y de educación financiera responsable, esto suena a una receta absoluta para terminar en la bancarrota. O sea, el libro realmente está sugiriendo que la gente vaya y gaste dinero que no tiene, basándose en, no sé, una esperanza ciega. Es una objeción fundamental, y yo mismo me la hice al leerlo. Pero si analizamos el mecanismo psicológico subyacente que ella propone, la autora no está promoviendo para nada el derroche irresponsable motivado por impulsos de comprar por comprar o por caprichos de ir de shopping. Entonces, ¿qué está buscando al hacer que gasten sus ahorros? Lo que busca es la destrucción, casi quirúrgica, del miedo a la pobreza. Ah, ok. Porque cuando una persona actúa todo el tiempo dominada por el temor a la escasez de no me va a alcanzar, no puedo pagar esto, su mente consciente se cierra. Su nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, se dispara por las nubes y pierde por completo la capacidad biológica de ver oportunidades de negocio a su alrededor. Estás en modo sobrevivencia y tienes visión de túnel. Exactamente. El texto ilustra esto perfecto con el concepto de la conciencia del oro. La historia del lingote falso, ¿no? Esa misma cuenta de un hombre que recibe un lingote asumiendo, porque se lo dicen, que es oro puro y que vale muchísimo. Esa simple creencia, aunque era errónea, le da tanta confianza, tanta tranquilidad y seguridad en sí mismo, que sale al mundo, consigue un empleo espectacular y se hace rico. Sabiendo que tiene ese respaldo en su casa. Claro. Y años después, ya siendo rico, descubre que el dichoso lingote era, en realidad, de cobre pintado de dorado. No valía nada. O sea, estamos hablando literalmente de una especie de efecto placebo para hackear nuestra propia mentalidad de escasez. Totalmente. El lingote era falso, pero la confianza, la postura, la relajación que generó en su sistema nervioso fue completamente real. Y eso fue lo que cambió su comportamiento. Exactamente eso.
La riqueza, según el modelo de Scovel-Shinn, es un estado de conciencia interno. No es el papel moneda impreso que tienes en la cartera. Gastar esos $500 en el abrigo no fue, digamos, una inversión en moda para verse guapo. Fue una terapia de shock. Fue una inversión en cambiar radicalmente su propia autoimagen. Al verse al espejo como alguien próspero, empezó a hablar y a negociar como alguien súper exitoso, lo cual lógicamente generó confianza en sus inversores. Ok, entendido. Ahora, si esta fe activa atrae buenas oportunidades de afuera hacia adentro, inevitablemente nos topamos con la otra cara de la moneda del juego. Los problemas, claro. Sí, porque en la vida real enfrentamos ataques de otros, enfrentamos injusticias del sistema y, bueno, las consecuencias de nuestros propios errores del pasado. Entonces, ¿cómo maneja este sistema la defensa ante esos obstáculos que son inevitables? Es un gran punto. La defensa en este juego se basa en comprender una ley inquebrantable, y es que cada acción tiene un efecto de retorno. El texto lo describe como lanzar un boomerang. Lo que siembras, cosechas. Exactamente. Todo lo que enviamos al mundo exterior mediante palabras, mediante acciones, o incluso con intenciones profundamente arraigadas en nuestra mente, eventualmente da la vuelta y regresa a nosotros. Si sembramos discordia o engaño, pues cosechamos escenarios caóticos. Fíjate que el ejemplo del billete falso en las fuentes es súper ilustrativo sobre esto del boomerang. Una mujer va al banco, hace un retiro normal y luego se da cuenta de que el cajero le dio un billete falso. El coraje de la vida. Uf, sí. Su primera reacción es de furia indignada porque obviamente el banco se niega a reconocer el error y ella pierde ese dinero. Pero cuando hace una pausa, se calma y examina su propio historial de acciones recientes, recuerda que tiempo atrás, según ella a modo de broma pesada, le había enviado una moneda falsa a un amigo. ¡Boom! El boomerang había completado su órbita. Tal cual. La estafa regresó a su puerta. Y lo interesante de adoptar esa perspectiva es que elimina por completo el concepto de victimismo. Te haces responsable. Tencia. Que suena contraintuitivo también. ¿Cómo no te vas a defender? Es que el libro utiliza esta filosofía oriental súper antigua, de que el agua es de hecho el elemento más poderoso de toda la naturaleza, justamente porque no ofrece resistencia a nada. Fluye. Fluye alrededor de los obstáculos. Si hay una piedra, la rodea. Y con el tiempo, termina erosionando la roca más dura sin haber chocado jamás contra ella. Esto nos lleva a una técnica táctica que me parece brillante, y es la de bautizar los fracasos. Me encanta esa parte. Es súper poderosa. Consiste en que cuando ocurre algo en tu vida que aparentemente es negativo o es una tragedia, en lugar de maldecirlo y generar más estrés, uno simplemente lo declara en voz alta un éxito. ¿Le cambias la etiqueta? ¿Sí? Hay una anécdota de una mujer que tenía que interactuar constantemente con un hombre de negocios que era, bueno, increíblemente pesimista, agresivo, de esas personas que te drenan y te contagian una sensación de miseria terrible. Todos conocemos a alguien así, digamos. Todos. Y bueno, en lugar de confrontarlo o quejarse de él a sus espaldas, ella decidió bendecirlo en silencio y etiquetar la situación entera, esa relación laboral tóxica, como un éxito divino. ¿Y qué pasó? Pues misteriosamente, a los pocos días, ella recibió una gran suma de dinero a través de una gestión que hizo este mismo hombre. Y justo después de eso, él simplemente se mudó de ciudad y salió de su vida para siempre. ¡Wow! Y mira, el mecanismo de por qué funciona esto del bautizo de los fracasos es pura psicología aplicada al sistema nervioso. A ver, explícanos la ciencia detrás de eso. Al reetiquetar tú conscientemente una amenaza externa como un éxito en progreso, tu cerebro, tu amígdala, detiene automáticamente la respuesta de lucha-huida. Ah, claro, te sacas del modo de alerta roja. Exacto. Al no estar en estado de pánico ni lleno de adrenalina, la persona conserva la claridad mental necesaria para navegar la situación, ver el panorama completo y encontrar la ventaja oculta que el miedo no le dejaba ver. Tiene todo el sentido. Y fíjate que el texto lleva esta idea de la discordancia mental, del estrés, directamente al cuerpo físico. Afirma categóricamente que muchas enfermedades son el resultado directo de emociones tóxicas reprimidas. El cuerpo grita lo que la mente calla. Sí. Por ejemplo, la autora asocia el reumatismo con la crítica constante y el resentimiento crónico. Argumenta que esos pensamientos, digamos, ácidos, terminan generando depósitos literales en las articulaciones. Es fascinante la conexión mente-cuerpo que hace desde esa época.
O la relación directa que traza entre el desarrollo de tumores y los celos. O la incapacidad crónica de perdonar a alguien. Es como si el cuerpo físico funcionara simplemente como la pantalla de cine donde se proyecta el estado real de nuestra alma. Y hay un caso extremo en las notas sobre esto, que es el de la mujer que casi muere envenenada tras comer una ostra. Ay, esa historia es loquísima. Su entorno, obviamente, asumió de inmediato que el marisco estaba podrido, que era intoxicación por alimentos. Pero cuando la autora se sienta a analizar el estado mental de la paciente de ese día en particular, descubren que, escuchen esto, horas antes, la mujer había tenido confrontaciones explosivas, peleas a gritos, con 19 personas diferentes. 19 peleas en un solo día. Qué desgaste emocional tan brutal. Imagínate. Entonces la autora concluye que la ostra, pobrecita, era inofensiva. Fue la mujer quien con esa ira, literalmente, envenenó su propio sistema digestivo con la toxicidad acumulada en la sangre. Es que 19 peleas generan un nivel de cortisol, de bilis y de tensión nerviosa que paraliza por completo el sistema digestivo. Y bueno, si observamos el panorama general de este juego de defensa, la autora sostiene que la única forma de neutralizar ese boomerang del karma, de frenar esa toxicidad que te enferma, es a través del perdón y la gracia. Perdonar es soltar. Exacto. Perdonar a quien nos ofende rompe la conexión emocional con el evento traumático. Al bendecir a alguien que busca hacernos daño, le quitamos todo el poder de alterar nuestra paz mental. Fíjate que al escuchar todo esto, de la no resistencia y fluir, no puedo evitar pensar en las artes marciales y muy específicamente en el aikido. A ver, ¿cómo se conecta? En el aikido, el practicante nunca bloquea el golpe de su oponente de forma rígida. O sea, no hay un choque brutal de fuerza contra fuerza, porque ahí alguien se rompe un hueso. Lo que se hace es aceptar la energía del ataque del otro, unirse a su movimiento por un segundo y redirigirlo fluidamente para neutralizar la amenaza y tirarlo al piso, sin causar un daño innecesario. ¡Ah! ¡Qué buena comparación! En este marco mental del libro, en lugar de usar llaves y técnicas físicas, la herramienta de redirección que propone la autora es la bendición y la no resistencia. Esa conexión con el aikido ilustra perfectamente la dinámica, creo yo. Sin embargo, y aquí viene el gran pero, hay un problema práctico gigante con esto. ¿Cuál sería? Mantener ese nivel de vigilancia constante. O sea, imagínate estar reevaluando cada interacción en tu día y perdonando metódicamente a cada persona que se te cruza mal en el tráfico o que te mira feo en el súper. Requiere una cantidad de energía analítica que la inmensa mayoría de nosotros simplemente no posee. Es que es verdad. Revisar mentalmente las interacciones con 19 personas diferentes para encontrar la raíz de un dolor de estómago suena absolutamente agotador. Terminas más estresado por intentar no estresarte, digamos. Sí, es insostenible depender únicamente de la mente racional consciente para mantener este equilibrio zen. Lo cual nos hace preguntarnos, de cara a quienes nos escuchan, ¿existe algún tipo de mecanismo automático o algún atajo en este juego para no terminar exhaustos? Afortunadamente sí. El sistema completo contempla esto. El atajo técnico supremo es lo que el libro llama entregar la carga. Entregar la carga. Ok. Mira, la premisa es que el intelecto humano es súper limitado. El consciente tiende a dudar de todo, a calcular constantemente probabilidades de fracaso y a estresarse horrores por la logística del cómo van a pasar las cosas. El micromanagement de la vida. Exacto. Entonces la solución que se plantea es transferir de manera consciente todo ese peso analítico al superconsciente. Y a cambio de soltar el control, la persona debe empezar a guiarse puramente por la intuición del momento. Hay una historia en el libro muy terrenal sobre esto que ilustra perfecto a qué se refiere. Una mujer iba a recibir un piano nuevo, súper bonito, como regalo, pero tenía un gran problema logístico. Su departamento era minúsculo y su piano viejo, enorme y feo, ocupaba el único espacio disponible en la sala. Un estrés logístico clásico. Sí. Entonces, la razón le dictaba, la mente mortal le decía que debía rechazar el regalo o gastar dinero que no tenía en contratar una mudanza urgente para tirar el piano viejo. ¿Y qué hizo? Pues decidió aplicar este principio.
Se paró en su sala y declaró en voz alta que entregaba la carga de ese problema a su mente superior, a Dios, y afirmó que habría un espacio libre perfecto para el piano nuevo. Y después de eso, relajó su mente por completo, dejó de preocuparse. Soltó el control. Minutos después, y esto es increíble, suena el teléfono, contesta, y es un amigo suyo que le pregunta desesperado si, de pura casualidad, tiene un piano viejo que le pueda alquilar para un evento. ¡Wow! Resolución perfecta y sin esfuerzo. Resolución perfecta. Él se lleva el piano viejo, le paga por alquilarlo y deja el espacio libre para el regalo. Es que el concepto de entregar la carga detiene en seco la espiral de ansiedad. Hay otro ejemplo similar, muy cotidiano, que es el de la mujer que queda atrapada en una tormenta torrencial en la calle y su paraguas se rompe. Típico que te pasa cuando más prisa tienes. Sí, lo peor. Pero ella, en lugar de frustrarse y maldecir su mala suerte o pelear con el viento, suelta la preocupación mental, entrega la carga. Y casi de inmediato, de la nada, un reparador ambulante de paraguas se cruza en su camino, ahí mismo, en medio de la calle. Aparece de la nada. Literal. Al soltar el control rígido y la queja, le damos paso a la intuición para actuar. Y el texto define a esta intuición como una guía interna absolutamente infalible. Y fíjate que las directrices de esa intuición pueden ser increíblemente específicas y desde afuera parecer súper ilógicas. Totalmente irracionales a veces. Sí, como la anécdota de la persona que iba caminando por la calle hacia su casa y de pronto sintió un impulso irrefrenable, fortísimo, de entrar a una panadería específica. Su mente racional le decía, oye, no necesitas comprar pan, acabas de almorzar, tienes prisa. Pero hizo caso. Sí, ignoró a la razón, siguió el instinto, entró al local y se encontró frente a frente con una vieja amiga que resulta necesitaba urgentemente de su ayuda en ese preciso instante. Es como estar en el lugar correcto, en el momento exacto. Exacto. O el caso de alguien que buscando abrir sus canales de prosperidad de los que hablábamos antes, siente la fuerte intuición de donarle exactamente $100 a una persona en específico. Y al obedecer esa corazonada absurda financieramente, se desencadena una serie de eventos que le terminan trayendo ingresos masivos días después. El requisito fundamental aquí para ganar el juego es pedir una señal clara, soltar por completo la ansiedad sobre cómo se va a resolver el asunto logísticamente y actuar cediendo al impulso cuando éste llega, sin someterlo al escrutinio paralizante y aburrido del intelecto. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de quienes nos escuchan, porque siento que aquí hay una línea muy fina. Sí, te entiendo. ¿Cuál sería la duda? ¿Cómo diferenciamos entre un mensaje genuino de nuestra intuición divina y un simple capricho pasajero? O peor aún, ¿cómo sabemos que esa voz no es nuestro propio ego o nuestro miedo disfrazado de precaución, susurrándonos al oído para sabotearnos? Es una distinción crítica. Súper válida la pregunta. Y afortunadamente el texto ofrece una clave que es casi fisiológica y emocional para resolverla. A ver, danos la clave. La verdadera intuición siempre se presenta como un relámpago apacible. Un relámpago apacible. Qué poético. Así lo define. Aporta una claridad mental instantánea y una sensación de certeza tranquila en el pecho. Está totalmente libre de prisa, de histeria o de desesperación. Y lo más importante, llega justamente en el vacío que queda cuando hemos soltado el miedo. Ah, ok. ¿Y la intuición falsa, digamos, cómo se siente? Por el contrario, cuando el impulso nace del ego o del temor, viene acompañado de una tensión física en el pecho, de ansiedad pura y de esta necesidad imperiosa de forzar los resultados a través de la voluntad humana bruta. Y tratar de forzar las cosas nunca sale bien. Exacto. El libro es clarísimo. Forzar las cosas siempre, sin excepción, conduce a lo que la autora llama malas adquisiciones. Lo cual nos lleva a la oscura historia de la herencia de la casa, que es súper ilustrativa de esto de forzar la voluntad. Sí, una historia muy dura. Resulta que una mujer se obsesionó enfermizamente con heredar la propiedad de un familiar. Lo deseó y lo visualizó usando toda su fuerza de voluntad bruta. Forzó la situación mentalmente, pero sin pedir, como dijimos antes, que el resultado estuviera alineado con un plan mayor o perfecto. Solo quería la casa a como diera lugar. Exacto. Eventualmente, el familiar lamentablemente falleció. Y ella, en efecto, obtuvo la casa.
Pero el costo oculto de esa mala adquisición fue devastador. Poco después de mudarse a la casa de sus sueños, su propio esposo falleció trágicamente. ¡Qué tragedia! Sí, y esa casa tan deseada que forzó con su mente se convirtió en un recordatorio constante y lúgubre de su pérdida. Fue una carga financiera y emocional pesadísima durante años. Ella se quedó viuda y sola en esa casa enorme. Es que ese trágico resultado subraya el enorme peligro de utilizar estas poderosas leyes mentales únicamente para satisfacer caprichos ciegos del ego. Si en lugar de forzar, logramos sintonizar con esa intuición pacífica que mencionábamos y dejamos de intentar controlar microscópicamente el cómo y el cuándo de nuestra vida, Entonces estamos listos para la gran victoria. exactamente, entonces estamos en posición de acceder a lo que el texto considera la meta final absoluta del juego, que es el amor verdadero y el designio divino. ¿Qué son las ligas mayores de este libro? Según las reglas de este tablero interno, el amor puro es muy distinto a nuestra concepción habitual, que suele estar súper llena de apegos y de control. Sí, en nuestra sociedad el amor a veces parece propiedad privada. Total. El libro dice que el amor verdadero no exige absolutamente nada a cambio. No opera nunca desde el miedo a perder al otro y, por encima de todo, está libre de celos. Fíjate que los celos se describen aquí como el elemento más destructivo de todos, porque, irónicamente, su propia energía densa de inseguridad termina empujando lejos a la persona que más quieres retener. Y para ilustrar esto de forma magistral, el libro relata la famosa historia del Cap. Ah, sí, el capitán. Una mujer fue abandonada, de forma súper abrupta y cruel, por su prometido, un capitán al que le decían el Cap. Él rompió el compromiso de bodas y se fue corriendo con otra persona. El golpe al ego más duro. Terrible. Y la reacción inicial de la mujer, obviamente, fue de un odio visceral. Celos que la consumían por dentro. Ella quería literalmente verlo sufrir y fracasar. Sin embargo, al empezar a estudiar estos principios espirituales, ella se da cuenta del daño tan profundo que se está haciendo al cargar ese veneno. Como la señora de las ostras se estaba envenenando. Tal cual. Entonces hace un acto de voluntad y cambia su enfoque radicalmente. En lugar de seguir enviándole ondas de odio, decide bendecir su camino, desearle el bien verdadero donde quiera que esté y soltar en su mente cualquier derecho de posesión emocional sobre él. Es un giro total de perspectiva y requiere mucha madurez. Y el resultado asombroso es que al liberar esa tensión tóxica, ella encuentra de pronto una paz interna súper profunda. Ya no sufre. Se cura a sí misma. Sí. Y curiosamente, semanas después de que ella genuinamente deja de necesitar su regreso, él vuelve, toca su puerta, admite su tremendo error, le pide perdón y terminan casándose y siendo muy felices. Es increíble cómo funciona esa dinámica de soltar. Pero ojo, la lección principal de esta historia, según la autora, no es darte una receta de cómo recuperar a una expareja que te dejó, ¿eh? No, eso sería usar el libro para el ego otra vez. Exacto. La lección más grande aquí es que, en el gran juego de la vida, nadie es nuestro amigo incondicional y nadie es nuestro enemigo definitivo. Todos, absolutamente todos los que se cruzan en nuestro camino, son nuestros maestros. ¡Qué belleza de concepto! Ese hombre, con su traición, le enseñó a esa mujer a amar de verdad sin egoísmo. Y fíjate que al aprender esa lección tan fundamental y dolorosa, ella logró encajar una de las 4 piezas maestras de su cuadratura de la vida. El plan perfecto para cada ser humano incluye siempre 4 elementos innegociables. Estos son salud, riqueza, amor y la perfecta expresión de sí mismo. O sea, no se vale tener dinero pero estar enfermo o tener amor pero estar quebrado. Son los 4. Exacto. El cuadrado debe estar completo. Y sobre esa perfecta expresión, se plantea que existe un lugar exacto, digamos, un nicho muy particular para cada individuo en el mundo. Un propósito. ¿Sí? Una ocupación o talento donde la persona puede brillar de forma natural, sin esfuerzo extremo, y aportar un valor real a la sociedad. Fíjate que ese concepto de que todos tenemos un talento natural y un lugar correcto reservado es súper esperanzador. Rompe por completo con la idea depresiva de la mediocridad inevitable. Totalmente. Te saca de la rueda del hámster. Ya para nada, y tenía literalmente solo 7 centavos de dólar a su nombre. En la ruina absoluta. Sí.
Pero alguien más, que conocía estas leyes, pronunció una afirmación positiva sobre él, pidiendo que se revelara su perfecta expresión y su prosperidad legítima. Y bueno, un año más tarde, ese mismo hombre había encontrado un nicho laboral completamente inesperado en otra ciudad, un trabajo que amaba y disfrutaba de un éxito abrumador. Y es que si sintetizamos todo esto que hemos hablado hoy y observamos la fuente del sufrimiento humano cotidiano, nos damos cuenta de algo. Gran parte de nuestro dolor crónico proviene de intentar forzar nuestra identidad, de mutilarnos para encajar en moldes laborales o sociales que simplemente no nos corresponden. De querer ser quien no somos. Exacto. O de violar constantemente la ley del amor y la no resistencia con rencores absurdos. Cuando empezamos a pedir directrices claras a esa intuición y bajamos por fin nuestras defensas egocéntricas, las piezas de esa cuadratura comienzan a alinearse de manera supernatural. O sea, es como si nos pasáramos décadas enteras de nuestra vida martillando las piezas de nuestro rompecabezas personal para tratar de hacerlas encajar a la fuerza en el tablero de la vida de otra persona, ¿no? Sí, destruyendo las piezas en el proceso. Acumulando frustración, odio, enfermedades y agotamiento, cuando resulta, irónicamente, que el juego siempre tuvo un espacio tallado con nuestras dimensiones exactas, esperando silenciosamente a que dejáramos de pelear contra el universo. Qué gran resumen. Y creo que, una vez trazado el mapa completo de este libro, vale mucho la pena consolidar la mecánica del sistema en unos puntos breves para que nuestra audiencia no pierda de vista cómo opera todo en conjunto. Me parece perfecto. Repasemos el tablero completo entonces. Dale. Ganar en este esquema requiere, punto número 1, una vigilancia estricta sobre las palabras y las conversaciones diarias que usamos para alimentar a nuestro subconsciente. Las famosas tijeras. Ese es el filtro de entrada, sí. Segundo, la aplicación constante de una fe activa, donde nuestras acciones físicas, como comprar mantas o un abrecartas, se adelantan a los resultados que esperamos, excavando las fosas en la arena antes de que llegue el agua. Preparar el terreno. La aikido mental. Cuarto, el alivio de la carga mental al confiar en la intuición pura, entregando la carga, en lugar de paralizarnos por el sobreanálisis o el estrés logístico. Y finalmente, el quinto paso, la búsqueda activa de nuestro diseño particular a través de un amor puro y libre de apegos tóxicos o celos. Magnífico. Ahora, considerando todo este andamiaje conceptual, que recordemos fue creado a principios del siglo XX, a mí me surge una interrogante sumamente pertinente para nuestra realidad tecnológica actual. A ver, ¿cuál es? Déjanos pensando. Consciente es como un disco de gramófono súper sensible, que graba cada sílaba, cada duda y cada queja en el surco sin discriminar nada. Claro, el disco de cera. Sí. Entonces mi pregunta es, si en aquella época, de 1920 y tantos, tener una simple conversación pesimista, tomando el té con las vecinas, era un estímulo suficientemente fuerte para grabar un disco de fracaso profundo en la psique de una persona. Uy, ya veo hacia dónde vas. ¿Qué impacto brutal están teniendo hoy los algoritmos de redes sociales, que están diseñados específicamente para retener nuestra atención usando el miedo? ¿Qué le hace a nuestro juego de la vida ese flujo infinito de noticias trágicas, alarmistas y de comparaciones tóxicas que consumimos a través de las pantallas todo el santo día? Guau, sí. Esa es una perspectiva que verdaderamente te invita a replantearte todos tus hábitos diarios de consumo digital. Si esa impresora 3D mental que describimos sigue trabajando ciegamente 24 horas al día, los 7 días de la semana, imprimiendo lo que le damos, Pues nos va a imprimir el feed de noticias en nuestra vida real. exactamente. Entonces nos corresponde a nosotros, y solo a nosotros, auditar, pero con una rigurosidad extrema. ¿Qué tipo de archivos y de imágenes estamos dejando que nuestro entorno descargue en nuestra mente desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos vamos a dormir? Definitivamente. Al final del día, la responsabilidad de elegir las impresiones que cultivamos recae enteramente en las manos del jugador. Y de nadie más. Ha sido un análisis verdaderamente revelador sobre los engranajes invisibles que mueven nuestras decisiones y nuestras expectativas de vida. Un placer desempacar esto contigo y con la audiencia. Les agradecemos profundamente a todos por habernos acompañado en esta inversión exhaustiva en las fuentes clásicas. Ojalá, de verdad, esta perspectiva les sirva para dejar esas pesadas armaduras de supervivencia guardadas en el closet de una vez por todas. Ya no las necesitan.
El tablero está dispuesto y las reglas están claras para su próxima jugada. Hasta nuestra próxima exploración.